Muy buenos días a todos, a las personas que nos acompañan aquí en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y también a las personas que nos acompañan en redes a través de YouTube y de Facebook del CIDE. Estamos en esta ocasión haciendo un evento de la Red Académicas por Palestina contra el Genocidio. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un acto simbólico de pronunciamiento, pero antes de hacer dicho acto, pues tenemos un evento académico en el que se va a analizar la situación actual. Me toca a mí ser la moderadora, soy la profesora Soledad Jiménez Tobar de la División de Historia y bueno, hemos hecho un trabajo conjunto aquí en el CIDE junto con las doctoras Nofret Hernández y Ruth Dávila, que tengo aquí a mi izquierda, probablemente en su pantalla las miran a mi derecha. Y bueno, este es un trabajo que más allá de la situación en México, nos parecía importante impulsar. Sin más, entonces, permítanme comenzar a presentar a quienes van a quienes van a hacer una ponencia académica el día de hoy. Y comenzamos con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, a quien tenemos conectado en línea. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESM, Campus Guadalajara. Es maestro en estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con campo disciplinario en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estancias de investigación en el Líbano y Palestina y es habitual colaborador de la UNAM y recientemente se integró como participante de Jugada Crítica, programa de análisis de Telesur. Contribuyó con un artículo para el texto Pensar Palestina desde el Sur Global, prologado por Ilan Pape y coordinado por el doctor Moisés Garduño. Colaboró con un texto para el libro Temas Contemporáneos de Medio Oriente, ensayos en honor a Luis Mesa del Monte. Su más reciente publicación se centra en regiones y militarismo en Israel, coordinado por el doctor Carlos Ballesteros y en proceso de publicación. Desde 2018 se desempeñó como profesor de cátedra de ITESM Campus Guadalajara y a partir de febrero de 2021 se incorporó a tiempo completo. En 2023 realizó una estancia invernal de investigación en los territorios ocupados de Palestina, en la Arab American University of Palestine en Jenin y en Najah University en Nablus. Para el semestre de agosto-diciembre de 2023 se integra como director regional del Departamento de Relaciones Internacionales, Economía y Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en la región occidente del ITES. Pues muchas gracias, Daniel, por colaborar en este día con nosotros. Adelante, por favor. Listo, estaba por ahí en mute. Bueno, antes que nada, ¿me pueden escuchar bien ahí? Ya, ya. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todas y a todos, particularmente por la invitación que se me hizo a formar parte de este encuentro académico. Agradezco mucho a la doctora Nofret, también al doctor Enrique, que bueno, por ahí hemos coincidimos en las aulas, en el doctorado, ¿no? Entonces, siempre es un gusto poder compartir algunas narrativas con queridos colegas que además pues se suman a esta iniciativa para poder seguir visibilizando la lógica en torno al tema palestino. Sobre esto, y al ser la primera persona que tiene el gusto de poder acompañarles esta mañana, lo primero, y platicando un poco con la doctora Nofred, es como establecer algunas narrativas muy puntuales de cara, sí, al 7 de octubre, que es fundamental, porque es lo que nos tiene aquí sentadas y sentados, ¿no? Pero en gran medida, esta lógica de que el 7 de octubre no es el inicio de todo lo que implica lo que está aconteciendo hoy en día, tanto en Rafah como en la Franja de Gaza. Lo primero que tenemos que decir aquí, y acorde al derecho internacional, acorde a la Convención de Ginebra, acorde a las propias Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, es que tenemos que analizar este fenómeno no como un conflicto, y a mí siempre me gusta puntualizar en ello, porque siempre hemos seguido y seguimos partiendo de un elemento dicotómico, de analizar esto como si fuera una pugna entre Israel y Palestina, y ahí cometemos el primer error.
Ese es el primer error que se comete cuando de este tema en la academia se habla, porque entonces invisibilizamos la lógica de que esto es una ocupación y que tiene un tinte de colonialismo de asentamiento, mapeado y ruteado específicamente desde el siglo XIX. Eso es muy importante, porque las primeras oleadas, los primeros asentamientos de población sionista que llega a instaurarse en el territorio que se conocía como Palestina y que formó parte del Imperio Otomano y que después formó parte del Imperio Británico, fue justamente hacia 1882. Es decir, habría que mapear algunos momentos de cómo se establece toda una lógica y un plan con un colonialismo de fondo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Como de construir esta lógica y esta idea de tenemos un elemento de conflicto. No, no es un conflicto, porque estamos hablando de un tema simétrico. Estamos hablando de un tema de colonialismo de asentamiento. Si partimos de ahí y analizamos el siglo XIX, vamos a encontrar una lógica muy puntual. Es decir, las primeras oleadas hacia 1882, después podríamos encontrar por ahí el tema de la declaración Balfour, que nos lleva a este primer acercamiento que se tiene por parte de la corona británica hacia el movimiento sionista internacional y finalmente, pues bueno, cómo esto se parte el territorio palestino producto del plan de partición de las propias Naciones Unidas en 1947. No quiero, digamos, profundizar mucho en los temas históricos que me parece que si bien son importantes, pues el efecto de esta charla es otra, pero sí me parece muy importante precisar esos puntos, ¿no? El tema del colonialismo de asentamiento, que va a ser muy importante, reitero, y por otro lado, a ver, la dificultad que nos ha costado, al menos en la academia, tanto internacional como mexicana, para poder poner en la mesa el tema de Hamas. Porque todavía se menciona Hamas y hace mucho ruido, hay mucha censura y de pronto hay que tocar el tema con pincitas. Me parece que el gran error también con Hamas y que se incurre tanto en la academia mexicana como en la lógica internacional, reitero, es pensar en Hamas como un movimiento monolítico, básicamente. Pensar en Hamas como un ente monolítico, burdo, barbárico, irracional. Esto no quiere decir que podamos hacer analogía, apología de Hamas, ¿eh? Esto es bien importante, porque de pronto tenemos esos dos matices. O romantizamos y hacemos apología, o de pronto criticamos sin tomar en cuenta la lógica de la resistencia, que es bien importante, porque hay una línea muy delgada entre el terrorismo y la resistencia, y eso es muy importante. Y hay que decirlo, bajo ninguna circunstancia podemos justificar los sucesos ocurridos el 7 de octubre, pero sí podemos explicar el porqué y los porqués y los matices, particularmente con más de 7 décadas de colonialismo en territorio palestino. Entonces, a mí sí me parece muy importante esto y contextualizando la narrativa en el término de Hamas, pues un movimiento de corte islamista que surge hacia finales de la década de los 80 con el estandarte o con la propia lógica de la hermandad musulmana, que tenía ramas, es decir, este movimiento religioso de que Islam y política no tienen una ruptura y que tiene sus orígenes con Hassan al-Banna en Egipto, pues tenía tuvo, mejor dicho, estas ramificaciones tanto en Jordania como en Egipto, pero también en Palestina. Y entonces, esta hermandad musulmana que durante mucho tiempo estuvo al servicio de las comunidades musulmanas, pues de pronto se politiza. Eh, y es debido a los distintos fracasos de modelos laicos, particularmente a la Organización para la Liberación de Palestina, que durante mucho tiempo estuvo al mando el propio Yasser Arafat, y estos fracasos, esta manera de no poder erradicar la ocupación israelí en Palestina, que entonces jamás surge, ¿no? Hacia finales, reitero, de la década de los 80, con la lógica no de un partido político, pero sí de un actor clave para poder, digamos, hasta cierto punto subsanar esa carencia de Estado y esos fracasos por parte de la Organización para la Liberación de Palestina, que se convertirá en la autoridad palestina de cara al proceso de Oslo en la década de los 90. Dicho esto, entonces, Hamas, desde su propio surgimiento en la década de los 80, ha sido un actor pragmático. Así es como lo tenemos que ver. Un actor que ha sido fundamental y que ha tenido distintas etapas.
Eh, una etapa, en primera instancia, que podríamos apelar a la carta fundacional de Hamás, un Hamás mucho más recalcitrante, un Hamás de no negociar, un Hamás con una política de solo hablarán las bombas, incluso un Hamás que está estipulado y tipificado en su carta fundacional de vamos a erradicar a toda la población judía, pero este es el Hamás de finales de los ochentas. Este no es el Hamás del 7 de octubre. Jamás tuvo una etapa, ciertamente, de solo hablar en las bombas, que incurrió en terrorismo, también hay que decirlo así, pero con una delgada línea, reitero, entre la resistencia de un pueblo. Entonces, a mí me parece muy importante analizar esta lógica de Hamas, reitero, porque no es un burdo movimiento como se nos ha presentado en la prensa, sobre todo occidental. La lógica con la que surge particularmente sí es un movimiento de resistencia, las maneras han sido diferenciadas conforme ha pasado el tiempo al interior de la ocupación de Palestina, y lo que sí podemos decir también, y es muy importante señalar, con el tema de Hamas es que estos distintos momentos van a estar sobre todo encapsulados en lo que se conoce como el proceso. Este proceso de paz que comienza en la Conferencia de Madrid en 1991, producto de la primera intifada, ya con un Hamas como actor político al interior de Cisjordania y de Gaza también, pero un proceso de paz que del 91, de 1991 Madrid, hasta hoy en día, 2024, pues ha sido totalmente no fructífero. Y no ha sido fructífero, ¿por qué? No ha sido fructífero porque nunca de entrada se han considerado posicionamientos fundamentales en torno a las narrativas palestinas. El estatus de Jerusalén, por ejemplo, las fronteras anteriores a la ocupación de 1967, el tema del agua, pero sobre todo dos temas que son fundamentales, que es el derecho de retorno de los refugiados, que es fundamental, y por otro lado la erradicación de los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. Y para ello hay que decirlo, la Cuarta Convención de Ginebra lo tipifica en varios de sus capítulos. Una potencia ocupante no puede digamos, mantenerse de manera, digamos, puntual. Sin erradicar la ocupación, y por otro lado no puede transferir población al lugar que ocupa. Entonces, no se ha hablado del tema de los asentamientos, que son colonias ilegales, y por otro lado tampoco del derecho de retorno de refugiados. Entonces, eso va a ser muy importante. En todo este proceso de paz, desde Madrid, pasando por Oslo, pasando por la hoja de ruta, pasando por análisis, perdón, pasando por Anápolis, hasta llegar al famoso acuerdo del siglo propuesto por Kushner, porque ni siquiera fue Donald Trump, sino Kushner el que lo propone. Pues hemos visto una simulación en donde a final de cuentas no se han recuperado las narrativas en torno al dilema palestino. Eh, y bajo esta lógica, entonces jamás nunca ha sido tomado en cuenta como un interlocutor, porque entonces se le tacha de un actor terrorista, que Israel no reconoce de facto, pero ¿qué sucede? En las conveniencias ha habido algunos escenarios donde Israel se ha sentado a negociar con Hamas en la misma mesa. Es el caso del soldado Gilad Shalit. Cuando liberan a Gilad Shalit, los palestinos logran la liberación de más de 1.000 presos palestinos. Israel, de manera tácita, reconoce a Hamas como un interlocutor. Entonces, eso es muy importante, ¿no? A mí sí me parece que es más que imperativo ser críticos y críticas con este actor de carácter islamista, no reducirlo a estos estereotipos orientalistas, reitero, pero tampoco caer en la apología. Porque también hay que decirlo, así como la Organización para la Liberación de Palestina cayó e incurrió en errores, pues también jamás, hasta antes del 7 de octubre, tenía muchísimos problemas al interior de Gaza y de la Palestina ocupada. Es decir, la gente ya estaba cansada. Desde el propio inicio de las mal llamadas primaveras árabes, por ahí del año 2010, la gente ya tenía un hastío político al interior de Palestina. Y así como en otras partes del mundo árabe, la gente quería que cayera el régimen, eh, aludiendo a este texto maravilloso coordinado por Luis Mesa del Monte, pues en Palestina no. En Palestina la gente quería que se acabara esta división política cuasi fratricida entre un proyecto laico y un proyecto de corte islamista. Y jamás, reitero, hasta antes del 7 de octubre, la lógica de su popularidad estaba a la baja. Es decir,
Incluso estaban surgiendo nuevos modelos de resistencia civil al interior de Cisjordania, al interior de Gaza, la guarida del León, por ejemplo. Por otro lado, los batallones de Batalia, también los batallones de Nablus, chicos de 15, 16 años que se asumían como palestinos, como musulmanes, pero que no se sentían representados por una lógica política al interior de Palestina. ¿Por qué? Porque también jamás ya incurrió en casos de corrupción, de escándalos de espionaje, escándalos de desfalco de dinero. Entonces, bajo esta lógica, tenemos que ser bien críticos y bien críticas, particularmente el posicionamiento de Hamas. Entonces, me parece que si entendemos la lógica del colonialismo, la lógica del fracaso de los actores políticos dentro de Palestina, pero también el contexto actual del escenario israelí, el gobierno de extrema derecha que jamás se había consolidado desde 1948, cuando surge el Estado de Israel, vamos a poder entender un poco el contexto, ¿no? Un contexto que además pues nos ha llevado ya a más de 30,000 decesos, en donde más de la mitad son infantes, mujeres, una situación al borde de la hambruna, porque no se permite la entrada de la ayuda humanitaria, destrucción de patrimonio cultural material, que es lo menos importante de lo importante, hay que decirlo así, pero sobre todo también violaciones al derecho de la guerra y del derecho internacional por parte del Estado de Israel. En medio de una crisis y apelando también al título, ¿no? De cómo se maneja esto en la prensa, en medio de muchísimos escándalos también que han venido minando la imagen de Israel en el escenario internacional. Soldados haciendo TikToks, soldados haciendo mofa, violaciones, vejaciones de toda índole al interior de Gaza, más de prácticamente 1,5 millones de personas desplazadas en menos de medio año. Entonces, a final de cuentas, lo que tenemos aquí, es decir, son indicadores en términos muy, muy cuantitativos que no se habían visto en más de 75 años de ocupación colonial israelí. Ante ello, va a ser fundamental que se tomen medidas. Desafortunadamente, se sigue maniatando todo esfuerzo, particularmente por parte de Estados Unidos. Independientemente que sea Biden, independientemente que sea Trump, independientemente que sean republicanos o demócratas, hay un vínculo, y lo sabemos, estratégico, político y económico que nos lleva a los 3,8 billones de dólares anuales que recibe el Estado de Israel en materia de apoyo militar. Y esto en medio de una crisis económica, moral y política dentro de Estados Unidos. Eh, ya para cerrar, porque desafortunadamente es corto el tiempo y es un tema que podríamos, digamos, seguir profundizando, a mí sí me gustaría plantear aquí dos escenarios. El primero, sí, la urgencia particular de negociar sobre un Estado palestino, al menos en el derecho y en cuanto al derecho internacional, habría de conferir, pero por otro lado, una lógica muy puntual que tiene que ver con los hechos en el terreno. Los hechos en el terreno, la política de hechos consumados por parte del Estado de Israel ha abierto una caja de Pandora, en donde ya a nivel político y a nivel académico se sigue hablando de una lógica de las dificultades para la constitución de dos estados, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir poniendo en la mesa de análisis la narrativa de los dos estados? ¿Cómo habría de surgir un estado palestino? ¿Con qué características? ¿Con qué fronteras? ¿Con qué características de corte económico? Y por otro lado, atender a lo que ya tenemos de facto en los territorios ocupados, que es un estatus de apartheid y que también es un crimen de lesa humanidad. Entonces, a mí me parece fundamental porque de pronto hay temas que siguen pesándonos y palabras que no utilizamos por ser políticamente correctos. Y entonces también hay que poner en el debate la lógica del apartheid, porque si revisamos qué implica el crimen de apartheid, implica segregación étnica, racial, política, implica caminos y servicios para una población en detrimento de otra. Entonces, la lógica es llamar a las cosas por su nombre y denunciar desde la academia también, porque de pronto la crítica que se hace a la academia es, ¿y qué hacemos desde la academia? Pues podemos denunciar mientras no se silencie, mientras no se nos vaya a silenciar. Eso es muy importante. Y se nos silencia en torno a palabras como genocidio, como limpieza étnica, como apartheid.
Y entonces viene toda esta lógica, porque también, y cito a Norman Finkelstein, hay toda una industria, el holocausto. Norman Finkelstein tiene un texto maravilloso que es la industria del holocausto. Y entonces en esta lógica es cómo el gobierno alemán sigue pagando, 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 y por otro lado, las universidades francesas y alemanas silencian a sus académicos. Pero entonces a las cosas hay que llamarlas por su nombre, los indicadores están ahí, el derecho internacional está ahí. Es decir, a final de cuentas tampoco podemos ser silenciados por el discurso del antisemitismo. Denunciar crímenes de guerra no tiene implicaciones antisemitas. Criticar las acciones de Hamas tampoco tiene un contexto de no ser críticos en torno a lo que sucede en Palestina. Entonces, la invitación queda ahí, me parece, a reflexionar, a poder analizar a Hamas desde una perspectiva más crítica, también analizar y hablar un poco, rompiendo este binarismo con el que estamos bien acostumbrados y acostumbradas a abordar el tema al interior de Palestina. Esta lógica del conflicto y esta lógica de una solución que tiene que surgir bajo una característica de Estado westfaliano. Habría que pensar en nuevas territorialidades también. El palestino ya no pasa por una lógica de Estado tradicional, westfaliano, falocéntrico. El palestino también ya pasa por una lógica de derechos y de nuevas territorialidades. Al palestino de la generación de Oslo, al palestino de estas generaciones de Balata, de Jenin, ya no le interesa una bandera o un territorio, le interesa tener derechos. Entonces, estamos a caballo entre un debate que pareciera bizantino, generacional, entre la generación de la Nakba, con el legítimo derecho de un Estado palestino bien definido y con fronteras, y nuevas generaciones que ya no hablan de estatalidad, pero sí de derechos. Entonces, hasta aquí lo dejaría yo agradeciendo al CIDE, agradeciendo a César, agradeciendo a Nofred, a las profesoras que no tengo el gusto de conocer en la mesa, y pues yo encantado de poder haber compartido algunas reflexiones. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Daniel. De hecho, yo te habría invitado a que hablaras mucho más de historia porque este es un evento organizado por la División de Historia del CIDE y bueno, el primer evento que se hizo sobre Palestina aquí en el CIDE, que organizamos nosotros también, justo parte de una contextualización histórica. Pero bueno, sigamos. Nuestro siguiente panelista es César Pineda. Él es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y la maestría en Estudios Latinoamericanos, ambos con mención honorífica en la UNAM. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas y una más en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Su investigación se centra en la contradicción del capital en la naturaleza, los movimientos sociales, la autonomía, el Estado y la comunidad. Candidato en el Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la UAM. A partir de 2024 es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Es activista y acompañante en múltiples movimientos sociales. Por favor, César, gracias. Muchas gracias por la invitación a las profesoras y profesores del CIDE que impulsaron este primer evento, que hay que decir es parte de una iniciativa de lo que creo, no sabemos cuántos somos, pero somos alrededor de un centenar de profesores de una docena de universidades, especialmente de la UNAM y varios núcleos de la UAM, la UACM, el Colegio de México, por supuesto el CIDE, que estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en Palestina y también por la necesidad efectivamente de hablar de este proceso. Y me gustaría solo hacer algunos comentarios, siendo, por supuesto, en efecto, necesitábamos más tiempo para que Daniel pudiera exponer mucho más, porque las referencialidades históricas son decisivas para comprender lo que está sucediendo hoy. Pero siendo el tema precisamente los medios, antes de hacer algunos comentarios en relación al espacio de académicos y académicas con Palestina contra el genocidio y el movimiento global que ha surgido en torno de Palestina,
me gustaría comentar precisamente el papel que está jugando la narrativa dominante y hegemónica. Como sabemos, hegemonía tiene que ver no solo con la dominación, sino más bien, en palabras de Gramsci, con la visión de mundo y con la construcción, digamos, cultural, que tiene que ver con digamos, la dimensión simbólica, la dimensión cultural, que tiene que ver la hegemonía. Y en ese sentido me parece muy importante comprender cómo tenemos, especialmente creo en México, una visión caracterizada por los conceptos y por las coordenadas que los medios de comunicación, pero también los estados hegemónicos han constituido en torno de Palestina. Estos son tres y me parece que es necesario efectivamente ponerlos a debate, ponerlos a construcción crítica desde la academia en relación a tres coordenadas. Conflicto milenario, es decir, una idea que se nos desvanece en el tiempo porque parece un conflicto de 2000 años, entonces es ininteligible en una serie de culturas y de etnicidades que parece pelean por la tierra. Este es un primer elemento que se ha instalado desde hace tiempo. De hecho, hay en redes sociales una animación en caricatura que evidentemente habla sobre esto y pareciera una secuencia de violencias incomprensibles, por lo cual esto no nos permite conectar claramente con lo que está sucediendo hoy. Dos, conflicto religioso. Esto proviene, por supuesto, de la guerra del 67 entre Israel y pues toda la comunidad árabe, pero que no nos permite comprender, es un obstáculo, digamos, conceptual, porque cuando nuestra mentalidad, digamos, mucho más claramente que tiene los referentes de la modernidad y de la laicidad y de otros elementos que están construidos también en nuestra forma de pensar, cualquier conflicto religioso pensamos que es necesariamente solo, incomprensible e irracional, y sobre todo esta caracterización que reduce a lo judío y lo musulmán como la centralidad del conflicto, también no nos permite, digamos, entrar en una caracterización de lo que está sucediendo. Y tercero, que es el más reciente, pero que tiene más reciente en términos históricos, pero que tiene 2 o 3 décadas de funcionamiento, es conflicto terrorista. Es decir, uniendo estas tres conceptos y caracterizaciones, pienso que a veces estamos predispuestas a no pensar a Palestina, sino a pensar que es un conflicto lejano, incomprensible, religioso, de violencia irracional y de disputa entre entes simétricos que disputan la tierra y el territorio. Pero estas tres características y estos tres conceptos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo realmente. Las características que ya lo ha mencionado el doctor Abundis son ocupación, colonialismo, apartheid. Es decir, y me gustaría solo que reflexionáramos brevemente, no tenemos mucho tiempo para hacer una intervención larga, pero que comparáramos los tres conceptos centrales, milenario, religioso, terrorista, junto a ocupación, colonialismo y apartheid. Es decir, uno de los procesos donde hay más expertos, incluso de la Organización de las Naciones Unidas, que tienen puestos sus ojos en el proceso, es el que menos de manera comprensible tenemos a nivel mundial y es el que menos tenemos también en nuestras universidades presentes porque se interponen los tres conceptos hegemónicos o las tres características hegemónicas de conflicto milenario, religioso y terrorista. Sin embargo, hay que agregar la caracterización que debemos hacer a partir del 7 de octubre necesariamente a ocupación, colonialismo, apartheid, tenemos que agregar genocidio. Hoy en la prensa mexicana y una parte de la prensa mexicana se ha burlado incluso de la conceptualización de genocidio, agregando esta cuarta característica que necesariamente y lamentablemente tenemos que incorporar a nuestra comprensión, claro, una comprensión que va a contrasentido de la narrativa no solo de los países hegemónicos, por supuesto Estados Unidos, pero a la que se puede sumar la Unión Europea, que va a contrasentido de todo el sistema de derechos humanos,
que va contrasentido de todas las declaraciones de los relatores del sistema y que va contrasentido, por supuesto, de todos los especialistas. Déjenme narrar brevemente esta segunda caracterización que pareciera estar a debate, es decir, incluso en el proceso de organización de estos foros en diversas universidades se ha dicho, es que, bueno, la palabra en general, genocidio, podría ser, digamos, parte de, no solo de un concepto ríspido, sino que podría herir susceptibilidades. Sin embargo, si revisamos la información, veamos en todo caso qué es lo que está sucediendo. Rápidamente, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, declaró: el castigo colectivo de Israel a los civiles palestinos equivale a un crimen de guerra. Como sabemos, los crímenes de guerra se determinan de que no se puede, el derecho internacional prohíbe el ataque a objetivos civiles y esencialmente los crímenes de guerra se determinan por esta primera característica. Los civiles palestinos bombardeados, en palabras del propio Netanyahu, son daños colaterales, pero al revisar el Estatuto de Roma cumple todas las características específicamente de ser precisamente poder ser caracterizado como crímenes de guerra. Quien denuncia los ataques dirigidos a civiles palestinos es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Aquí vamos comprendiendo que las denuncias no solo vienen de los activistas y de, digamos, de quien históricamente en los años recientes apoya a Palestina, sino del sistema de Naciones Unidas. El asedio a Gaza, otro elemento también de los crímenes de guerra, es cortar el agua, la electricidad, amenazando a la población de ser bombardeada y obligando a miles de palestinos a desplazarse. Como sabemos, y ya ha mencionado la cifra el doctor Abundis, más de 1 millón de desplazados significa una cifra catastrófica de lo que está sucediendo en este momento que nosotros estamos hablando. Previamente, el informe de Human Rights Watch en 2017 caracterizaba así la actuación de Israel en territorio palestino ocupado. Vean lo que dice Human Rights Watch antes de esta crisis: ejecuciones ilegales de palestinos, desplazamiento forzado, detención abusiva, políticas discriminatorias en detrimento de la población. Human Rights Watch y Amnesty International no pueden ser acusadas de ser antisemitas o solo pro-palestinas. Estamos hablando de dos organizaciones internacionales mundialmente reconocidas que han también denunciado violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Pero la ocupación israelí ha sido calificada antes de esta crisis de octubre para acá como apartheid. Es decir, un régimen político y social de segregación étnica o racial. No lo dijo tampoco ni el gobierno o las autoridades palestinas, ni tampoco el movimiento global. Lo dijo el entonces relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en territorios palestinos ocupados, Michael Link. La ocupación israelí del territorio palestino supone una situación de apartheid. Esto es lo que dice también el relator especial para este tema. El sistema de segregación llamado apartheid ha sido reconocido también por Amnistía Internacional. Es grave que columnistas y la prensa, una parte de la prensa mexicana, digamos, editorialistas o comentaristas que tienen incluso espacios televisivos, no solo se hayan burlado, perdón, voy a tener que decir lo que dijo uno de ellos, dice, ya también están usando en una publicación en redes sociales, dijo uno de ellos, ya también están usando, así dice, disculpen, los más pendejos pero pretenciosos, la palabra apartheid. Y le responde otro, esto lo publicó un comentarista televisivo y lo comenta alguien que tiene más de 100,000 seguidores, también un editorialista mexicano. Ah, claro, si forzamos la analogía, jamás es Mandela. La gravedad de que dos personas, periodistas mexicanos con miles de seguidores, estén burlándose no solo y con el grave desconocimiento de lo que los relatores y el sistema de Naciones Unidas dicen, es parte de lo que sucede hoy en los medios de comunicación y es parte, digamos, de la complicidad de lo que está sucediendo hoy como genocidio.
La resolución 2334 adoptada por el Consejo de Seguridad en 2016, es decir, ustedes saben cómo funciona también estas resoluciones, donde la mayoría de los países hay una votación en torno de condenar a ciertos países. Esto ha sido usado, por ejemplo, contra Rusia, ha sido evidentemente usado contra Venezuela, en muchas ocasiones con claridad de las violaciones a los derechos humanos en esos países, pero ha sido una y otra vez utilizada contra Israel. Son 26 resoluciones, no hay una discusión sobre esto. Es decir, el sistema de Naciones Unidas, no solo en su sistema de derechos humanos, sino en su sistema de votación alrededor de los países, hay un consenso internacional. Israel ocupa ilegalmente, hay un sistema de apartheid y es una colonización que las propias resoluciones de la ONU reconocen como ilegal. Pero es muy curioso que tengamos que discutir si lo que está sucediendo en Palestina es ocupación, es colonialismo o es apartheid. Es una cosa súper bizarra porque en los medios masivos hegemónicos y en alguna parte de los medios mexicanos hay un enorme debate. ¿Será? ¿No será? Bueno, esta discusión, bueno, podría ser una política antisemita, es un conflicto muy complicado, es un conflicto religioso, es un conflicto milenario, mejor no discutamos de ello. Es decir, es quizá de los procesos más complicados en el mundo porque tenemos a todos los expertos de Naciones Unidas, a todos los estados, claro, salvo Israel y Estados Unidos, que votan resoluciones sobre lo ilegal de la ocupación. Es decir, está claro, no hay discusión al respecto. Y sin embargo, los medios masivos de comunicación y el imaginario hegemónico tenemos otra percepción de lo que está sucediendo. Ahora, frente a eso que quisiera, no sé si me van diciendo el tiempo, perdón, para no pasarme. Si partimos entonces que ocupación, colonialismo, apartheid son las tres características, tenemos que hablar entonces de la cuarta, que es genocidio. Y genocidio es lo que también la relatora de derechos humanos está condenando. Ha habido numerosas publicaciones, ya no me detengo en ellas para no abarcar más tiempo, pero en el sentido de lo que está sucediendo, no solo cerca de 30,000 muertos, la mitad de ellos mujeres, niños y niñas. Es decir, es imposible que haya esta grave cantidad de asesinados si no es por los bombardeos directos a civiles. Pero una nueva característica, y que creo que es lo que está haciendo que otros, que a diferencia de otros genocidios del pasado, se dice otros genocidios han sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos que después de pues el Holocausto, el acuerdo internacional es impedirlo. De hecho, así se basa el sistema de Naciones Unidas en relación a impedir que se repita lo que sucedió en los crímenes nazis. Aunque esa promesa se ha roto varias veces, que es también una parte del texto que voy a leer a nombre de todos los profesores y profesoras que participamos en el espacio de Académiques con Palestina, hay una diferencia sustantiva que cuestiona hoy en este foro, que también habla de medios de comunicación, y es hoy que este genocidio lo estamos viendo en tiempo real. No solo porque en Ruanda o en el pasado, evidentemente, entre 1948 y este genocidio no había redes sociales, sino porque todos los estados que cometieron genocidio trataron de ocultarlo a la opinión pública internacional. Pero acá no solo tenemos la diferencia de que haya redes sociales y que podamos ver literalmente a los bebés asesinados saliendo de los escombros rescatados por los propios palestinos y palestinas, sino que hoy vemos al Estado israelí y a numerosos de sus funcionarios no tratar de ocultar el genocidio. Tenemos una docena de declaraciones del Estado israelí diciendo que los palestinos no son humanos y que entonces merecen o el desplazamiento o que no hay en la Franja de Gaza gente que no sea de Hamás. Estamos hablando de 2,5 millones de personas. Es decir, nunca antes un Estado había dado tantas declaraciones, porque incluso el Estado nazi, a pesar de su brutalidad, trató de ocultar los campos de concentración, e incluso fue una realidad hasta que los aliados y la Unión Soviética pudieron entrar
en el territorio alemán, descubriendo lo que había sucedido. Es decir, es muy curioso que hoy entonces el concepto de lo que tenemos en relación a este proceso en Palestina tengamos una noción tan diferente de lo que sucede hoy, de lo que realmente está sucediendo, que no solo es ocupación, colonialismo, apartheid y genocidio, sino que tenemos a integrantes y funcionarios del Estado israelí diciendo y abogando en televisión, y al propio Netanyahu poniendo y replicando en redes sociales los bombardeos a objetivos civiles, que son escuelas. Es decir, nunca ha sido tan claro lo que está sucediendo y sin embargo tenemos esta visión hegemónica en contrasentido. Nunca antes, tampoco en los últimos 20 años han sucedido 3 movimientos globales muy importantes que sí realmente podemos llamar movimientos internacionales: contra la guerra en Irak en 2003, contra el movimiento juvenil, prácticamente adolescente, Fridays for Future en 2019, lamentablemente que se detuvo por la pandemia, y hoy tenemos un enorme movimiento global. 50.000, de 30.000 a 50.000 personas manifestándose en París, más de 100.000 personas en Nueva York, más de 300.000 en Londres, más de 500.000 en Yakarta. Estamos hablando de que hay un movimiento global sin precedentes que está exigiendo detener el genocidio y llevar a, como todos hemos visto en las últimas semanas y meses, junto con la demanda de Sudáfrica, a llevar a Israel a la justicia. En el marco de ese movimiento mundial, sin embargo, desde hace una década apareció el movimiento BDS, Boicot, Desinversión, Sanción. Este movimiento está inspirado precisamente en Sudáfrica, es decir, un movimiento, ustedes recordarán que el fin del apartheid, es decir, el fin de la segregación, y con eso voy terminando, estuvo no solo fue producido por el enorme movimiento sudafricano, evidentemente encabezado por Mandela, pero también con la alianza internacional de movimientos eclesiales, de movimientos sindicales y de movimientos estudiantiles que alrededor del mundo aislaron al gobierno sudafricano exigiendo el fin del apartheid. ¿Cómo lo lograron y cómo esta presión funcionó? A partir de boicot, desinversión, sanción. Estas 3 palabras son parte de la acción no violenta, inspirada, por supuesto, entendemos que Sudáfrica está conectada también con las acciones no violentas y con toda la perspectiva de la no violencia de Gandhi, en el sentido de cómo lograr y presionar de manera no violenta a un Estado a detener, y en este momento es urgentísimo detener lo que está haciendo el Estado de Israel. En el marco de BDS y en el marco del movimiento mundial hemos formado este espacio de académicos con Palestina contra el genocidio, pensando que podemos impulsar acciones como parte de boicot, desinversión y sanción, por un lado. Por el otro, la movilización y la información, y el boicot, desinversión y sanción, que seguramente ahorita se leerá alguna parte de estas acciones, implican que en todos los espacios se trate de efectivamente boicotear, pensar en la desinversión o en las sanciones a un Estado que hoy ya podemos decir, sin mayor discusión, es genocida. Un Estado, no un pueblo, no una etnicidad, no una religión, sino un Estado gobernado por la extrema derecha que comete crímenes de guerra, pero que hoy tiene características de limpieza étnica, de desplazamiento forzado y de genocidio. Esas son las características que nos han aglutinado en Académicos con Palestina, que queríamos comentar como parte de esta iniciativa. El proceso de foros que estamos comenzando a partir precisamente hoy en el CIDE tiene que ver con informar y caracterizar precisamente el proceso que está viviendo Palestina como genocidio, y llevar también, además de las acciones de BDS en nuestras instituciones y centros de estudio, universidades o institutos, también la movilización de nuestro sector como académicos y también con la comunidad estudiantil. Finalmente, quisiera decir que en esta campaña internacional donde participa Roger Waters, Angela Davis, Naomi Klein, Judith Butler, Desmond Tutu,
Hay un sector de BDS académico que empuja sus acciones precisamente para presionar a las universidades y aislar a un Estado de manera pacífica para presionarlo, detener lo que está haciendo. Leo solo para terminar dos elementos que me parecen fundamentales de lo que hemos consensado en las discusiones de académicos con Palestina. Uno, las acciones del Estado de Israel contra el pueblo palestino significan un parteaguas en la historia reciente de la humanidad. La promesa de que el genocidio nunca volvería a cometerse ya se había roto en varias ocasiones, pero hoy el asesinato masivo, la crueldad, la asfixia de las condiciones de sobrevivencia por hambruna, la falta de medicamentos básicos, cortes de agua, electricidad, internet, así como el desplazamiento forzado, han excedido todos los límites morales, todas las leyes, toda racionalidad. Las comunidades universitarias e investigativas no podemos mirar y callar ante el exterminio de un pueblo. A pesar de la complejidad geopolítica de la región, no debemos confundirnos. El Estado de Israel impulsa desde el 67 la ocupación ilegal de Palestina como resultado de un claro proceso colonial de asentamiento, concepto que destacaba el profesor Abundis, que comenzó en 1917 y vio la luz en 1948. Es la misma relación de dominación colonial que han sufrido y sufren numerosos pueblos del mundo y que en Palestina se expresa de manera exacerbada, abierta, brutal y sistemática. Palestina sufre el enorme poder militar, financiero y propagandístico de Israel, respaldado por Estados Unidos, Gran Bretaña y buena parte de la Unión Europea. Es preocupante además la colaboración intelectual con el sionismo que se desenvuelve en numerosos centros de pensamiento dominantes. Las comunidades universitarias no debemos ni queremos ser cómplices de la desinformación, manipulación y silencio de los grandes medios e instituciones hegemónicas que ocultan estos hechos y justifican a los responsables. La dramática situación en Gaza y en Cisjordania requiere un alto al fuego inmediato. Se necesita una intervención aún más fuerte de la comunidad internacional. Hoy la dignidad y la justicia están encabezadas por Sudáfrica, país que ha denunciado al Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Y por ello llamamos a la campaña No dejemos de hablar de Palestina. Y es precisamente eso, esa iniciativa, quienes integramos académicos con Palestina contra el genocidio, llamamos hoy a hablar de Gaza, a defender a Palestina y en nombre de la humanidad y la justicia a defender a la población civil de Palestina. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Sin duda nos provees de varios elementos conceptuales que son importantes ponderar. Insisto, con una perspectiva histórica también es importante y por eso, de hecho, cuando estábamos comentando sobre qué seguía después del pronunciamiento del día de hoy, pues algo que tanto Ruth Dávila como Nofret Hernández como yo estamos pensando en hacer aquí en la institución es organizar un seminario de estudios, un seminario interdisciplinario de estudios sobre genocidio, precisamente para que no nos quedemos con que es solo Palestina, ¿no? O sea, ahorita la urgencia es luchar contra la guerra, pero hay sin duda una serie de matices conceptuales que tendríamos que justamente un estudio con perspectiva histórica nos permitiría dilucidar de una manera mucho más clara, más allá de la politización que se ha hecho de la palabra como tal. Entonces, muchísimas gracias a nuestros colegas externos, por llamarlos de alguna manera, pero ahora venimos con nuestras colaboradoras internas, es decir, del CIDE, que también son parte de esta red de académicos. Y bueno, presento entonces a nuestra siguiente panelista, la doctora Ruth Dávila. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestra en estudios en Relaciones Internacionales y licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, becaria postdoctoral por el CONACYT en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y becaria postdoctoral por la UNAM en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Entre 2004 y 2014 fue docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y es autora de diversas publicaciones, entre las que destacan la edición de la FES Aragón UNAM de la tesis doctoral
minorías nacionales e integración de la Unión Europea, así como artículos de divulgación y en revistas arbitradas e indexadas. Tenemos una lista larguísima de publicaciones, que pues bueno, voy a saltármelas justamente por el tiempo. Y bueno, pues muchas gracias, Ruth, por acompañarnos esta mañana. Adelante, ahí tienes el. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, ya. Muchas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer enormemente a las colegas de la División de Historia, la doctora Soledad y la doctora Nofred, porque me hayan sumado a esta célula del CIDE. La verdad, sí agradezco mucho porque es un tema una situación que me interpela no solo desde el 7 de octubre, sino creo que desde que tengo conciencia de lo que ocurre en la Palestina ocupada. Entonces, les agradezco mucho. Y también, pues sí, agradecer y reconocer, porque creo que fue el CIDE, sin temor a equivocarme, la primera institución que a través de la División de Historia realizaron un evento académico para empezar a reflexionar sobre este tema por iniciativa de las profesoras. Entonces, mi reconocimiento y también mi agradecimiento por eso. Bueno, muchas de las cuestiones que yo voy a hablar ya se mencionaron por los profesores César y el profesor Daniel, pero lo voy a reiterar un poco desde el enfoque de los medios de la comunicación. Entonces, ¿cómo se da dentro de lo mediático en la que yo llamo, entre comillas, escalada en la situación Palestina-Israel? Porque también me niego a llamarle conflicto o llamarle guerra, ¿no? Que son los términos que se utilizan para referirse a este evento, pero que en sentido estricto, pues no se puede denominar como tal guerra y tampoco conflicto, ¿no? Entonces, de entrada, pues los términos que se empiezan a utilizar para nombrar el evento, que además se presenta de forma descontextualizada, y por eso también es muy importante esta iniciativa desde la academia para empezar a referir, situar históricamente lo que ocurre en la Palestina ocupada, que ya son 75 años de ocupación, si no es que más, desde la declaración Darfur, pero de los 75 años pues, se cuenta desde la Nakba, ¿no? También mencionar que poco se habla de las resoluciones de la ONU, o sea, siempre el Estado israelí pues se presenta como víctima en el sentido de que dices que siempre todas las posiciones de la ONU, todas las posiciones son antisemitas, etcétera, pero lo que nunca se menciona, bueno, es que hay una cantidad, ahorita ya dijeron el número, el profesor Pineda, de resoluciones que han sido violadas sistemáticamente, ¿no? Y que pues son 2 países, sabemos cuáles, los que siempre sancionan las resoluciones que han establecido la Organización de Naciones Unidas. También un tema del que no se habla en los medios hegemónicos de comunicación, pues es que el expansionismo colonialista, la apropiación y despojo de territorio y recursos, porque también creo que este es un tema del que se tendría que hablar y reflexionar. ¿Qué papel juega también el tema de los recursos en una zona donde hay poca agua, por ejemplo? ¿No? ¿Qué papel juegan ahí el tema de los recursos y cómo se da esta apropiación y despojo? Y también, pues, las citas, ¿no? He visto que algunos periodistas incluso prefieren citar a Wikipedia que citar directamente a la Convención de Ginebra. Entonces, eso me parece también importante. Otra cuestión que utilizan mucho los medios es personalizar los eventos, ¿no? O sea, aparte de que lo hacen sacándolo de contexto histórico, también se centran como en historias personales, apelando a las emociones más que a la razón. Y también se utiliza mucho este dispositivo de propaganda del que nos habla Noam Chomsky y Edward Herman en este libro de Guardianes de la Libertad, bueno, así se tradujo al español, donde se presentan como víctimas dignas y víctimas indignas, ¿no? Y esto lo podemos ver si ustedes hacen un símil o una comparación en el tratamiento mediático que se dio a la intervención en Ucrania y al
tratamiento mediático que se le ha dado desde el 7 de octubre a lo que ocurre en Franja de Gaza, pues se ve muy claramente esto, ¿no? De las víctimas dignas y las víctimas indignas. Se puede mucho revisar a partir de qué tanto en términos cuantitativos quizá, pero también cualitativos, se habla de los eventos que ocurren en estos dos lugares geográficos. También se hace uso del rumor, de la desinformación, de las noticias falsas, de imágenes. Se esparcen los rumores a través de fuentes confiables, y recuerden ustedes esta nota que se difundió bastante de los 40 bebés decapitados. No sé si la recuerdan, que por ahí incluso hay una columnista del New York Times que defiende, ¿no?, esta historia, cuando claramente después se demostró que era una noticia falsa y que habían sido truqueadas las imágenes. También aquí, como ya está incidiendo incluso la inteligencia artificial para truquear imágenes para presentar este tipo de informaciones. Entonces, creo que siempre debemos hacernos una pregunta esencial, que es ¿de dónde proviene la información, ¿no? ¿Quién es la fuente? ¿Es una fuente oficial y qué institución la está dando la información? ¿Qué medio y a qué intereses responden estos medios? Si son medios independientes, medios alternativos, etcétera. Recordemos que son por lo menos 7 grandes corporaciones globales de comunicación que tienen el 70% de los medios de comunicación, les pertenecen a estas grandes corporaciones, que además todas son de origen estadounidense, estas 7, ¿no? Hay pocos medios independientes, desafortunadamente, entonces tenemos que, pues, el predominio de este discurso hegemónico. Hay una construcción narrativa también en los medios del amigo versus el enemigo. Entonces, todos los que estamos a favor de la liberación de Palestina, en contra del genocidio y tal, pues nos convertimos en el enemigo, ¿no?, del Estado israelí. Incluso se nos acusa de antisemitas, se nos censura. A mí, bueno, tengo que decirlo, que mi cuenta de Facebook me la quitaron después de como 15 años de tener esa cuenta por pronunciarme en favor de Palestina. Y también ahí definir y sumando a lo que decía el profesor Daniel, sin ánimo de hacer apología de Hamás, pero creo que habría que analizar un poco más, estudiar un poco más terrorismo según quién, ¿no? ¿Quién está diciendo que Hamás es un terrorista? Pues de acuerdo con información confiable, tenemos que es Estados Unidos y las grandes potencias que definen a Hamás como terrorista, pero que en 2007 este grupo gana las elecciones en Franja de Gaza, y que, como lo menciona el propio Norman Finkelstein, que ya ha sido aquí y citado en este libro Método y Locura de 2016, lo que busca también sirve a Israel para justificar el asedio y de esta forma negar el diálogo, ¿no? Hacer una suspensión total del diálogo político, de la resolución política y de buscar una no solución de los dos estados. Entonces, bueno, yo siempre pregunto cuando hablamos o se habla de Palestina y de lo que actualmente ocurre centralmente, valga la expresión, en Franja de Gaza, porque no hay que olvidar Cisjordania, donde también nos llega menos información todavía de ahí, pero que también es un territorio ocupado, donde también hay campos de refugiados. Tenemos otros también territorio ocupado, los Altos del Golán, aunque bueno, ahí es menos conflictivo, pero también no hay que olvidar. Y que cómo podemos hablar de una guerra si de antemano ya se decidió el vencedor, ¿no? Ya aquí explicaron muy bien el profesor Pineda las características de lo que hoy estamos viendo, pues con el asedio, que no se permite el ingreso de la ayuda humanitaria, e incluso ya no se permite el ingreso de la representante de la UNRWA, no recuerdo cómo se llama
esta oficina de la ONU que está encargada del tema de las personas refugiadas de Palestina. Entonces, bueno, también estamos viendo, como bien decía el profesor Pineda, las manifestaciones en busca de justicia, en busca de una resolución al tema de Palestina ocupada y un alto al fuego y un alto al genocidio, y que esto también nos habla pues que hay una crisis de las democracias representativas en el sentido de que por toda el orbe vemos en cada rincón del planeta manifestaciones y que nos llegan y que conocemos de ella a través de las redes sociales, que para ello también nos han servido mucho las redes sociales, pero vemos que hay como un divorcio, ¿no? Porque los líderes mundiales, por ejemplo, Justin Trudeau, Joe Biden o Olaf Scholz de Alemania, niegan abiertamente el genocidio y y pues vemos que hay este divorcio entre los representantes, o sea, la propia Unión Europea, ¿no? Vemos cuál es su posicionamiento de apoyo a Israel, pero toda la población en Europa es donde se han dado las manifestaciones más extensas, o el propio Estados Unidos, y sí una carga muy fuerte el tema de la censura, que creo que es algo que nosotros aquí tenemos que luchar porque no se dé esta censura en nuestros espacios, que son estos en la academia. También creo que es importante decir que todas estas imágenes que hoy estamos recibiendo en las redes sociales, bueno, este es un planteamiento que yo hago, una reflexión que hago a partir, bueno, pues de cómo estudio los medios de comunicación, que muchas de ellas ya estamos viendo acompañadas con música de fondo, pues sí tienen un fin propagandístico y que pueden ser benéfico a la causa palestina, pero que también creo que pueden tener otro fin, otra finalidad, que si bien sensibilizan y muestran de una forma desgarradora lo que los medios corporativos y hegemónicos invisibilizan y silencian, también que es la ocurrencia del genocidio en tiempo real, por otro lado, también nos inoculan, de acuerdo a la segunda acepción del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia, que sería que pervierten, contaminan a alguien con el mal ejemplo, una falsa doctrina. Entonces, ahí también creo que tenemos este peligro porque ya están inoculando frente a barbarie, e incluso presentar el mal mayor como un mal menor, pues en apariencia el fin es lo contrario a lo que está ocurriendo, que es pues vamos a acabar con el terrorismo, porque este es el discurso hegemónico, ¿no? que se da en los medios corporativos. Y yo quiero finalizar también, evitar caer en esta victimización, pues como decía el poeta Mahmoud Darwish, los palestinos son seres humanos que ríen, viven e incluso tienen una muerte normal, no solo los matan. Y esto como para también apelar y decir que las personas en Palestina pues son seres humanos que están ahí también, ¿no? Teniendo su propia vida y tratando de pues salir avantes en esta situación, y vemos esas imágenes con los niños como cargan sus gatitos. Bueno, muy doloroso también esto. Y decir que citar al filósofo Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia, cuando dice que el lado correcto de la historia es con y de los oprimidos. Entonces, pues les invito, colegas de la academia, que se sumen a esta campaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por este análisis de los medios, que sin duda, pues ahorita los medios están diversificándose mucho en cuanto a opiniones, y es importante un análisis así de pormenorizado como el que nos comentas. Pasamos entonces a la última de las 4 ponencias que teníamos programadas para el día de hoy, a cargo de la doctora Nofret Hernández Vilchis. Y les comento, ella estudió periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y desde ese momento se interesó por la cuestión palestina.
Así que prosiguió sus estudios en el Colegio de México para especializarse en Medio Oriente en el Centro de Estudios de Asia y África. Defendió su tesis doctoral sobre el proceso de profesionalización de los periodistas palestinos en marzo de 2015 por la Universidad de Marseille, Francia. Actualmente es postdoctorante de la División de Historia del CIDE. Sus intereses de investigación giran en torno al conflicto palestino-israelí, construcción de narrativas, memoria e identidad, representación mediática de minorías, migraciones y usos del cuerpo en contextos de resistencia. Ha sido docente del CIDE, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y en Puebla, del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, Estado de México y Puebla, y del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, así como también del Colegio Tlaxcala y la Universidad de Anáhuac. En 2016 colaboró en la organización de la 7ª edición de la Semana Árabe en México y a partir de 2020 en la 11ª, 2ª y 3ª edición de la Semana de Medio Oriente y Norte de África en México, el mismo evento pero que cambió de nombre, organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Igualmente, ayudó en la organización del Segundo Congreso Internacional de Migración con colegas del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. También trabajó en diferentes medios impresos y audiovisuales antes de realizar sus estudios de especialización. Muchas gracias. Adelante, Nofret. Gracias, pues gracias por apoyarnos, Ruth, César, Sol, también por ser siempre un apoyo para organizar estos eventos. Y aunque mi especialidad son los periodistas palestinos, hoy no les voy a hablar de eso porque sabía que Ruth lo iba a hacer muy bien, quien también organizó después un evento, después de la División de Historia, en el cual invitó al profesor Farid Cajat, que se encuentra en Perú, y que les recomiendo que vean el video, está en las redes del CIDE. Es muy interesante escuchar a este profesor, que también ha sido invitado a otros espacios. Entonces, y lo hizo perfectamente Ruth Leza, pues fue como un diálogo, ¿no? Entonces, yo cierro, digamos, estas ponencias hablándoles más bien de nuestra responsabilidad como intelectuales, como académicos, ante una situación de guerra como la que estamos, o bueno, de genocidio, como ya se ha explicado, como estamos viviendo actualmente, ¿no? Bien, los intelectuales, según Noam Chomsky, en un libro que se llama precisamente así, La responsabilidad de los intelectuales, como le puse en la ponencia, tienen la posibilidad de mostrar los engaños de los gobiernos. Tenemos, no como los medios de comunicación, que todo es ya ahorita para ayer. Tenemos el tiempo de reflexionar y explicar procesos en contexto histórico, sociológico, etcétera, ¿no? Y por eso tenemos la responsabilidad, entonces, como ya lo explicaron aquí mis colegas, de denunciar cuando vemos claramente que hay un discurso hegemónico que quiere silenciar y enterrar lo que está pasando y que además es evidente en este caso. Bien, ¿de dónde surge como esta primera posición política de un grupo de intelectuales que son los intelectuales, ¿no? Porque todos aquí, la mayoría, pues somos académicos, pero los intelectuales pueden ser también médicos, físicos, qué sé yo, abogados, ¿no? Que trabajan sí, ahí está. Ahí. Gracias. Ya se ve la presentación. Abogados que litigan, pues, que no necesariamente dan clases, ¿no? Entonces, los intelectuales es como este grupo heterogéneo de personas que se interesan por lo que sucede a su alrededor y que no necesariamente están en las universidades, algunos sí, otros no, escritores, artistas, ¿no? Pero que se interesan en denunciar estos crímenes, ¿no? Y bueno, es interesante aquí que mencione como uno de los primeros momentos en que hubo esta organización fue justamente por el Affaire Dreyfus, que era un capitán judío francés, el primer capitán judío que llegó a ser capitán dentro del ejército francés, al cual se le acusó injustamente, se le utilizó como chivo expiatorio, se le acusó de traición a la patria, ¿sí? Y eso lo cubrió un periodista, Theodor Herzl, que era un periodista judío austriaco, y que antes de cubrir este evento en Francia, él era asimilacionista. El juicio fue en Rennes, en el norte de Francia, entre 1894 y 1896.
Entonces, antes de esta fecha, Theodor Herzl era asimilacionista. ¿Qué significa esto? Era un judío que creía que pues una cuestión era el judaísmo como religión, ¿no? Y otra cuestión era pues tu identidad como sí, parte de una nación, ¿no? Que fueras ciudadano de un imperio, de una nación, porque todavía pues, era el imperio austrohúngaro, ¿no? Entonces, él pensaba que se podía separar las dos cosas y él se sentía austriaco y judío, por otro lado. Al ver este juicio, y que es claro, pues que se le quiere inculpar a este judío por ser judío, ¿no? Que hay un antisemitismo ahí muy claro, pues decide que entonces los judíos también tienen que tener un Estado, ¿no? No fue el primero en plantear esa idea, pero sí fue el que empezó a mover políticamente esta idea, ¿no? Y conseguir el apoyo político de actores importantes como la corona británica, a conseguir el dinero de los judíos pudientes también, y a ver dónde se iba a establecer ese Estado para los judíos. Entonces surge el sionismo político, que es el nacionalismo de los judíos de Europa del siglo XIX. Y esto es importante decirlo porque, entonces, bueno, él hace este primer congreso sionista un año después, en 1897, y es importante decir que es de Europa porque había judíos árabes en Palestina, como en Irak, como en Siria, muchísimos, como en Marruecos, Túnez, ¿no? Que incluso, sobre todo los de los países árabes, del Mashrek, o sea, del Oriente, en Irak, por ejemplo, en Palestina, muy probablemente se sentían más identificados con los nacionalismos que estaban surgiendo dentro de esa región, los nacionalismos árabes, porque hablaban árabe, porque habían vivido ahí toda su vida, porque étnicamente son árabes, ¿no? Y llega después sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, llegan estos sionistas, o sea, estos judíos europeos politizados, con esta idea nacionalista de establecer un Estado en Palestina, lo que era el mandato palestino en británico a partir de 1920, llegan como a imponer su idea, ¿no? Y se impone pues también por la cuestión de que era evidente el antisemitismo que estaba creciendo en Europa y que estaban expulsando a los judíos, ¿no? De Europa, y los que no se iban con esta idea del sionismo, pues tenían que huir a otros estados, ¿no? A Estados Unidos llegaron muchos, después también llegaron a México en el periodo, precisamente por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Entonces tienen que huir a otros lugares y algunos abrazan el sionismo y pues deciden migrar a Palestina, que nada más quiero mencionar que no fue el único lugar donde se propuso el Estado palestino. Se pensó en Argentina como en Uganda. Era lógico que fuera Palestina porque, bueno, ¿no? De ahí salían los judíos según la Biblia, había judíos ahí o sea, históricamente se quedaron ahí aunque fueran una minoría, ¿no? Entonces era como, había más lazos históricos, culturales, religiosos también, que son utilizados, como lo hemos visto también en los últimos meses, para crear un Estado para los judíos ahí. El problema es que este nacionalismo de los judíos de Europa no estaba tomando en cuenta la población nativa, y eso pues ya creo que lo han explicado. Desde un principio se pensó en un proyecto colonialista en el cual se les iba a quitar por las buenas o por las malas el territorio a la población no judía, ¿no? Porque además la declaración Balfour, que ya se mencionó también aquí 2 o 3 veces, precisamente empieza a hacer esta distinción entre judíos y no judíos. Entonces racializa a los palestinos por no ser judíos, ¿sí? Y bueno, este juicio injusto al capitán Dreyfus provoca que el escritor Émile Zola escriba en el periódico La Aurora, que es importante decir que este periódico La Aurora era propiedad de Georges Clemenceau, quien después fue un político muy importante, ¿no? En el periodo de la Primera Guerra Mundial en Francia. Y bueno, esa publicación fue firmada por varios intelectuales, ¿no? Y yo nada más pongo aquí justo este pedacito porque es un poco más largo y lo voy a leer, ¿no? Acuso a las oficinas de guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en Leclerc y en L'Echo de París, una campaña abominable para cubrir su falta, extraviando a la opinión pública. Se publicó el 13 de enero de 1898.
Y bueno, este periódico había sido fundado por Georges Clemenceau, como ya lo mencioné, un año antes. También era médico, ¿no? Entonces podemos decir que es parte de estos intelectuales, un militar, médico, político, que estaba interesado en estos asuntos. Bien, esta es una foto de la Nakba de 1948 que hemos normalizado, ¿no? O sea, yo aquí los quiero hacer sentir un poco responsables de cómo esta declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917 es el inicio de este despojo de los palestinos, no solo de su tierra, sino también de sus derechos civiles y políticos, ¿no? Porque los racializa, como ya dije, por no ser judíos, y entonces tampoco se menciona que sean árabes, que son cristianos, porque también hay cristianos palestinos, aunque sean una minoría, que son musulmanes, no se les menciona más que por no ser judíos, y tampoco se habla de derechos políticos en esa declaración para esos no judíos, solamente se habla de derechos, de no lastimar sus derechos fundamentales, algo así, pero no se habla de derechos religiosos, de sus derechos religiosos, perdón, pero no se habla de sus derechos ni civiles ni políticos, ¿no? Mientras que a la comunidad judía sí se le menciona en esta declaración como, bueno, se le va a dar derechos civiles, políticos, y que eso no afecte esos derechos en otros países de los judíos, ¿no? Y bueno, esto tiene entonces más de 100 años, y lo vemos así, aunque ya en 1948, con el surgimiento del Estado de Israel, la Nakba para los palestinos, pues ya toma forma este proyecto de colonización de asentamiento. Y les quiero hacer entender que nosotros tenemos la responsabilidad de que esto creciera hasta donde está ahora, porque hemos creído, bueno, yo en esto sí soy bastante más radical que muchos de mis colegas, que Israel era una democracia. Yo creo que nunca lo fue. Y hay dos leyes que nos pueden explicar por qué nunca lo fue, ¿no? La ley de retorno de 1950, o sea, el Estado llevaba 2 años de haber sido creado, y la ley de ciudadanía de 1952. En la ley de retorno de 1950 le permite a cualquier judío del mundo establecerse en Israel, adoptar la nacionalidad. Claro, tiene que hacer el servicio militar, pero le dan todos los derechos, todas las obligaciones. Incluso a veces les consiguen casa, que muy probablemente era de alguna familia palestina, y ya está. O sea, simplemente por ser judío pueden ir a habitar a Israel, ¿no? Mientras que a los palestinos no se les reconoce ni la ciudadanía ni la nacionalidad. Hay 1,5 millones de árabes israelíes, así se les conoce, que se quedaron después de la Nakba, como 700,000, algo así, quizás un poco menos, no recuerdo bien la cifra, pero bueno, después de 70 años han crecido, ¿no? Entonces ahora sí son 1,5 millones de árabes israelíes que tienen un pasaporte israelí, pero en su pasaporte dice árabe israelí, ¿no? Y no tienen todos los derechos y todas las obligaciones que tienen los que son judíos israelíes. Una vez más, se diferencia entre judío y no judío, y así se hace la racialización. Y bueno, entonces solamente a ese puñado de palestinos se les dio un poco más de derechos dentro de este estado apartheid, y al resto pues se convirtieron en refugiados o apátridas o exiliados, ¿no? Y bien, la ley de ciudadanía es todavía peor. Está inspirada en leyes como la de Australia, la de Estados Unidos, la de Canadá y la de Sudáfrica antes de que acabara el apartheid. Esta ley de ciudadanía de 1952 también reconoce entonces que todos estos judíos que regresan bajo la ley de retorno pueden adquirir esa ciudadanía, y por ser judíos, ¿no? O sea, solamente por ser judíos, mientras que a los palestinos nativos no se les puede dar la ciudadanía con todos los, o la nacionalidad con todos los derechos y obligaciones. Y aquí quizás hago un alto recordando lo que decía el profesor Daniel al principio. Creo que si entendemos que nunca fue una democracia Israel, y vemos la situación actual a la violencia a la que ha llegado, podemos también comprender no nada más la necesidad que tenemos como académicos y la responsabilidad de cuestionarnos el concepto de democracia, sino también el de ciudadanía. Y retomando lo que dijo Daniel, ¿cómo podemos entonces a apoyar a que surjan otros
otros espacios, otras realidades que vayan más allá de estas dos, este Estado westfaliano, esta democracia liberal y esta ciudadanía que tiene que cumplir con todos los requisitos, si no, entonces no eres parte de eso, en este espacio, ¿no? Porque finalmente, pues ni los judíos van a regresar a Europa, ni los palestinos se van a ir a otros países árabes, ¿no? O sea, esta tierra la tienen que compartir ambos. Entonces, es por eso útil recordar, retomando otra vez el libro de Noam Chomsky, o sea, ¿por qué es nuestra responsabilidad? Porque los actuales niveles de cinismo tienen algunos precedentes apenas menos flagrantes y que en su momento fueron tolerados tranquilamente en nuestro mundo, yo diría, ¿no? Entonces, la Nakba fue tranquilamente tolerada, la ocupación de 1967 fue tranquilamente tolerada, el fracaso de Oslo lo hemos tolerado durante 30 años y por eso estamos donde estamos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Y esta es una foto de Gaza 2023-24, ¿no? Y a muchos palestinos le llaman la segunda Nakba. Bien, esta es una cifra del 12 de febrero. Ahorita ya son casi 30,000 muertos. Aquí hice una comparación precisamente con el de Ucrania, que es uno de los conflictos más recientes, y el de Siria, que también, bueno, es uno de los conflictos y de las crisis humanitarias también de la región más importantes de las últimas décadas, ¿no? No puse los muertos sirios aquí porque ahorita voy a poner una tabla donde están los años, ¿no? Y entonces se disparaba muchísimo, pero está medido en años, ¿no? O sea, aquí los palestinos, o sea, nada más estoy contando los muertos del 7 de octubre para acá, en el caso de los palestinos, que son los verdes, los como azulitos, ¿no? Podemos ver, la que me interesa aquí es las dos del medio, ¿no? Bueno, y sí, la de promedio. O sea, cada 24 horas mueren más palestinos que ucranianos o sirios en estos conflictos. O sea, y nada más estoy hablando en el caso de los palestinos del 7 de octubre para acá. En el caso de los ucranianos creo que sí está contabilizando los 2 primeros meses de guerra y de los sirios está contabilizado en años, ¿no? Y los niños, también hay más muertes de niños palestinos en estos últimos casi 6 meses. También de periodistas, ¿no? Y acá les muestro la tabla para que lo vean un poco más en comparación, ¿no? O sea, y nada más estoy tomando en cuenta los de Gaza, porque en efecto Cisjordania van como 300 muertos alrededor también del 7 de octubre para acá. Son mucho menos, por supuesto, pero, o sea, no, de eso casi no se habla, ¿no? Entonces, ok, entonces en Gaza en 4 meses ya llevamos casi 30,000 muertos. El promedio diarios son más de 250 personas al día que mueren. Ahorita ya son más de 12,000 niños en estos 4 o 5 meses, ¿no? 85 periodistas al día más o menos en estos meses. Podemos ver que Siria está contabilizado en 10 años, son 306,000 muertos, pero en 10 años, ¿no? El promedio al día en 13 años, o sea, de las cifras que encontré y ahí están las ligas, es de 96 al día. El de niños en 10 años es de 5,000 y el de periodistas en 30 años es de 155. Y miren que se supone que Siria y México son lugares no muy gratos para ser periodistas. Bueno, Ucrania. En 2 meses hubo 2,700 muertos, ¿no? En 2 años el promedio de muertes diarias en el conflicto en Ucrania es de 43. Niños muertos en los 2 primeros meses fueron 201 y periodistas en 30 años también son 37, ¿no? Entonces ahí podemos ver la enorme diferencia y entonces podemos comprender que esto no es un conflicto, es un proyecto de colonización, de limpieza étnica y actualmente un genocidio que está, pues sí, es una asimetría total, ¿no? De fuerzas. Bien. Y hablando de genocidio precisamente, yo retomo el concepto de Rafael Lemkin, que era un judío sobreviviente del Holocausto, que se basó primero en la experiencia de Armenia, que fueron víctimas de genocidio por el Estado turco otomano. Bueno, estaban ya dejando de ser el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, estos jóvenes turcos que estaban en el poder durante la Primera Guerra Mundial llevan a cabo el genocidio de los armenios que eran cristianos dentro del imperio. Entonces, se basa en esa experiencia y luego en su propia experiencia para definir qué es un genocidio, ¿no? O sea, en la experiencia de los judíos en Europa. Y bueno, una definición rápida es que ya también se había mencionado, pero quiero hacer hincapié en algo, es este exterminio sistemático y organizado de un grupo étnico o religioso, así como de su cultura y su memoria colectiva,
O sea, no nada más es exterminar, o sea, porque no, nos podemos ahorita impactar con la cantidad de muertos en Gaza, que no es el único genocidio que está ocurriendo actualmente. Ahorita podemos hablar de Darfur y Etiopía, ¿no? Pero el problema no nada más es la cantidad de muertos, que eso es lo más evidente, sino también la forma en la que se quiere acabar con su cultura, con su memoria colectiva, con la identidad, con cualquier huella de esta cultura, ¿no? Y ahí está muy claro también, como ya lo mencionaba, creo que César, ¿no? Todo este destrucción de las universidades, de centros culturales, de los archivos, o sea, ni siquiera vamos a saber cuánta gente estaba registrada hasta antes del 7 de octubre porque ya destruyeron los archivos, etcétera, ¿no? Entonces es un exterminio, y lo pongo entre paréntesis, a la diversidad, así lo dice Raphael Lemkin, y es importante decir por qué a la diversidad, porque no nada más estás acabando con esa diversidad dentro de tu territorio, que es lo árabe, cristiano, musulmán en Palestina, ¿no? Sino que también estás mutilándote parte de tu propia diversidad. Porque ¿qué ha pasado con los judíos árabes? O sea, ahora también ya están hablando algunos de ellos, pero por mucho tiempo tuvieron que también negar su arabidad, precisamente porque era el enemigo. Entonces, esa propia diversidad en ti también la estás mutilando y eso es importante decirlo. O sea, en el texto donde retoman un poco esta idea de Lemkin, me recuerdo que ponían el ejemplo precisamente de los nazis, ¿no? O sea, no nada más los nazis estaban queriendo acabar con lo que era judío, sino que también estaban acabando con parte de su propia cultura, pues muchos judíos se habían asimilado a la cultura alemana. El yiddish es una combinación de alemán con hebreo, ¿no? Entonces estaban también exterminando su propia, parte de su propia identidad, de su propia diversidad. Y bueno, esto nada más es como para, o sea, yo sé que ustedes lo saben, pero por si no lo saben, también para el público que está a lo mejor en YouTube y nuestros estudiantes, pues, ¿cómo nos afecta esto? Porque también podemos decir, es que está lejísimos y, ¿no? ¿A mí qué? O sea, hay cosas más importantes aquí, claro, o sea, también hay cosas de las cuales nos tenemos que ocupar aquí, pero ¿cómo nos afecta? Vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y les recuerdo que Pegasus fue utilizado por el gobierno de Peña Nieto, que es una de las herramientas tecnológicas de espionaje hechas por Israel, que le vendió el gobierno de Netanyahu a Peña Nieto, y se utilizó según para combatir el narcotráfico. En realidad estaban, y aquí está, ¿no? O sea, se atacó a activistas, o sea, se espió a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, ¿no? Oposición. Entonces, no podemos decir que esto no nos afecta. Finalmente, y eso hay un libro que se llama El Laboratorio de Palestina, de Anthony Lowenstein, y es un estudio de cómo Palestina, y lo están diciendo también cada vez más claro, es un laboratorio para probar armas, para probar toda esta tecnología que después nos venden junto con la idea de que podemos salir impunes, ¿no? O sea, bueno, que el gobierno que lo utiliza puede salir impune porque ahí está Israel diciendo abiertamente que quiere acabar con Palestina y no pasa nada, ¿no? O sea, queda impune. Bien, entonces podemos seguir manteniendo como académicos, intelectuales, una distancia epistemológica cuando esto no nada más es claramente una crisis humanitaria, ¿no? Y de nuestra humanidad, ¿no? La más clara quizás de nuestro siglo, sino también, no la más importante, pero sí la más clara, o no necesariamente la más importante, pero sí la más clara, la más evidente, sino también cuando vemos que nos puede afectar de esta manera, o sea, cuando en un mundo globalizado todas estas tecnologías también pueden ser utilizadas en nuestra contra después, ¿no? O sea, entonces hasta que nos toque a nosotros nos vamos a preocupar. Ah, y ahí está, sí, justo, The Palestinian Laboratory, de Anthony Lowenstein. Bien, y creo que acabo con esto, sí, que también es de Mahmoud Darwish, un poeta palestino, y ahí está la liga a ese poema, que es más largo que lo que voy a citar nada más, pero me encanta, que se llama I Have a Seat in the Abandoned Theater. Y este es el final del poema. I say, how is this my concern? Lo voy a traducir. Yo dije, ¿cómo me puede esto a mí interpelar? Yo soy un espectador. Él me dijo, no hay espectadores a las puertas del abismo. Y no, nadie es neutral aquí. Y debes escoger tu parte al final. Entonces yo respondí, es que no entiendo cuál es el inicio. ¿Cuál es el inicio? Me lo estoy perdiendo. Pues gracias, creo que con eso acabo. Nada más es como para hacerlos pensar en cómo nuestro silencio no es neutralidad, sobre todo en eventos así,
Yo llevo 23 años estudiando este conflicto desde la asimetría mediática y había logrado una distancia epistemológica. He logrado quitarme los dogmatismos, ¿no? O sea, pasarlo del estómago a la cabeza, pero creo que la situación actual no nos permite quedarnos callados. Gracias. Muchísimas gracias, Nofret. Me parece que es muy importante todos los planteamientos que estás haciendo y sin duda les invito a dar seguimiento a las actividades de los siguientes meses que vamos a estar impulsando, las tres organizando este seminario que ya les había yo mencionado. Ahora, dado que esto es un acto académico, pero también político y por lo complejo de la opinión pública en la actualidad, decidimos no permitir preguntas o comentarios en el evento y vamos a proceder a leer esta carta a las autoridades universitarias. Es una carta que está siendo circulada en redes, es una carta que estamos firmando académicas. Eso es una acotación importante. Entonces, les invito, van a encontrar en las redes de tanto del CIDE relacionadas con este evento, como las redes de Académicas con Palestina. Pueden encontrar ahí la carta y pueden sumarse si son académicas y están resonando con muchas de las cosas que se han comentado el día de hoy y también con la carta que voy a leer a continuación. Y después de hacer la lectura de la carta, pues mis compañeras Nofret y Ruth van a proceder a entregarla en la dirección. Entonces, pues procedo con la lectura. Es una carta del 20 de enero de 2024. A las autoridades universitarias, a la comunidad universitaria. Les abajo firmantes, miembros de la comunidad académica, nos encontramos horrorizados e indignados por la continua y sistemática opresión del pueblo palestino llevada a cabo por el colonialismo de asentamiento sionista de los distintos gobiernos de Israel y que, después del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás, ha cobrado la dimensión de un genocidio. Condenamos firmemente dicho ataque, pues nada justifica la pérdida de vidas civiles. Sin embargo, esos hechos no se inscriben en el vacío, ya que son resultado de décadas de atropellos, violaciones graves a derechos humanos y al derecho internacional por parte de Israel, como fuerza ocupante, por las que nunca ha sido llamado a rendir cuentas para reparar al pueblo palestino. La población de Gaza lleva décadas confinada en la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. La franja ha sido convertida en un cementerio al aire libre y el control de Israel sobre Cisjordania es cada vez mayor debido a la constante expansión colonialista. Lo que inició en 1948 con Nakba se reedita hoy con mayor fuerza y con el indignante silencio o el franco apoyo de la mayoría de los países europeos y de Estados Unidos, que se ha opuesto 2 veces al cese al fuego exigido por la abrumadora mayoría de las naciones en la ONU. La política sionista de Israel tiene objetivos puntuales: negar el derecho del pueblo palestino a existir como nación y o Estado para apropiarse de todo su territorio, asesinando al mayor número de civiles posible y forzando al resto a huir a otros países, no sin haber catalogado al pueblo palestino en fechas recientes como animales humanos, entre comillas. Prueba de ello son los bombardeos y ataques indiscriminados a viviendas, hospitales, espacios religiosos como mezquitas e iglesias, escuelas, centros culturales, bibliotecas, universidades e incluso campos de refugiados. Con sed, hambre y sin medicamentos, sujetas a arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas, las poblaciones de Gaza y de Cisjordania están siendo sometidas a las más inhumanas e indescriptibles condiciones. Estamos hablando del exterminio por goteo que hoy alcanza su máxima expresión. Nuestras instituciones no pueden ser indiferentes ante el plan no solo genocida, sino también de epistemicidio desplegado por Israel.
la aniquilación de todo resguardo físico y vivo de la memoria histórica del pueblo palestino y que lo dota de una vida identitaria y cultural propia. Esto se lleva a cabo mediante la destrucción de cultivos tradicionales, parques, librerías, teatros, espacios culturales tan importantes como el Centro Cultural Rashad Shawa, galerías de arte como el TICA, acervos bibliográficos como la Biblioteca Municipal de Gaza o el Archivo Central, sitios arqueológicos de la Edad de Hierro, cementerios romanos, iglesias bizantinas del siglo V y mezquitas del siglo VII, entre otros. Según la estimación de la ONU, 70% de los edificios escolares están dañados y el resto se ha convertido en refugios. La Universidad Al-Azhar y la Universidad Islámica fueron arrasadas. Esta destrucción representa un daño irreparable no solo para el acervo cultural del pueblo palestino, sino para el del mundo entero. Y sin embargo, es más doloroso todavía el asesinato de nuestros colegas académicos, de docentes y educadores, estudiantes, artistas, profesionistas y obreros que se levantaron, lo que en segundos ha sido derribado de tantas y tantos palestines y el de sus familias. Nunca lo olvidaremos. Como académicos, sabemos que la respuesta militar de Israel no busca establecer la paz y la convivencia de los pueblos. Por ello, en respuesta también al llamado de las instituciones palestinas de educación superior, y bueno, en la carta ustedes pueden ver el link que los manda a este llamado. A ustedes, que son nuestras autoridades, les pedimos, primero, un pronunciamiento condenando los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio de los cuales es víctima el pueblo palestino y exigiendo un alto al fuego permanente que permita salvaguardar la salud y seguridad de la población civil tanto palestina como israelí. Segundo, en el marco del convenio del intercambio cultural del 9 de julio de 1960, aún vigente, celebrado entre el Estado mexicano y el Estado de Israel, artículos 1, 2, 3 y 4, reclamamos un boicot activo como el de la suspensión de todo acuerdo, vínculo académico o programa de colaboración que hoy se mantenga con las universidades del Estado de Israel, encargadas de normalizar la limpieza étnica y el colonialismo promovidos por el sionismo. Esto incluye, por ejemplo, a la Cátedra Rosario Castellanos, establecida entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1997, y B, las becas otorgadas a estudiantes mexicanos por el Instituto Weizmann de Ciencias. Tercero, el cese definitivo de la compra de productos y servicios de empresas que sostienen abiertamente el sionismo como IBM, HP, etcétera, listadas por el movimiento BDS, que ya mencionó César hace un momento. Cuarto, que se garanticen los espacios y actividades académicas destinados a abordar la situación de Palestina. Es hoy cuando las acciones de nuestras instituciones deben ser contundentes. Defender la vida, oponerse al genocidio, la deshumanización, repudiar el estado de apartheid en que sobreviven los palestines, denunciar la limpieza étnica que el ejército y el gobierno de Israel están llevando a cabo. Total de firmas hasta el 16 de febrero de 2024 van 1067. Esta es una carta que se está presentando por diferentes células en cada una de las instituciones y que se está entregando a cada una de las direcciones o rectorías correspondientes. Esa es la carta con todas las firmas y bueno, procedo a entregárselas a Ruth y a Nofret y pues a continuación si nos quieren acompañar para hacer la entrega en la dirección. Por lo demás, en la parte académica del evento termina. Les agradezco mucho su presencia aquí en la sala y también a las personas que nos acompañan en redes sociales. Muchas gracias por sumarse a este primer evento de la red. Y bueno, esperemos seguir encontrándonos a lo largo y ancho de todo el país en las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias y buenas tardes. Vamos. Vamos, ¿no?
olvidé mencionar que vamos a hacer círculos de lectura y eso. Ya los... Sí. Sí, es que economía. No, pero fíjese que en la Facultad de Economía de la UNAM, sí, ahí sí se han Pero sí. No, o sea, yo me desaparezco en 15 minutos, o sea, ya más bien son ellas las que cierran. Sí, tengo.